Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos. Aquí estamos en el podcast Marco Gerardo y Emeterio Pinedo. Ya saben, compartiendo con ustedes conocimiento de valor y confiamos en que algo que digamos sea el mensaje que han estado esperando. Marco Gerardo. Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión. ¿Cómo perdonar nuestro pasado? Es el tema del día de hoy y vamos a estar ampliando un tanto estrategias para atender esas situaciones en las cuales nosotros no podemos tener una vida presente satisfactoria. Puede ser en diversas áreas, eso precisamente vamos a estar analizando, pero enfocándonos hacia el cómo resolverlo, cómo resolver ese tema pendiente que podemos estar teniendo en torno a nuestra historia de vida. Así que, ¿cómo ves, Emeterio? ¿Cómo sanar nuestro pasado? Definitivamente caminar en el sendero de la vida sintiendo que alguien te lastimó o experimentando en tu interior alguna herida, eso definitivamente no es felicidad. Ni tampoco te conecta con las mejores cosas, ni mucho menos con las mejores personas. Cuando alguien trae algún pendiente en este sentido, es porque se sintió herido, se sintió traicionado o traicionada, desilusionado o desilusionada. Y entonces genera un candado que cierra esas puertas por donde fluye de manera abundante la confianza y el amor. Y cuando una persona entonces cierra esas puertas, tanto la confianza como el amor empiezan a disminuir y empieza entonces a relacionarse con personas, con situaciones, incluso hacia sí mismo, pero con una disminución enorme de esos dos valores de vida. De ahí entonces que se convierte en algo esencial el hecho de voltear hacia atrás y empezar a revisar qué fue aquello que tú sentiste, que te lastimó, que te hirió, con la intención de darle ese tratamiento que hoy vamos a explicar para que al final de ese tratamiento o en el proceso de ese tratamiento puedas recuperar esos valores de vida, de amor, de confianza y puedas incluso volver a brillar. Ujú. ¿Cómo saber si nosotros tenemos algo pendiente hacia nuestro pasado? ¿Cómo saber si no hemos resuelto alguna herida, alguna experiencia? Hemos de aprender a identificar, en primer lugar, nuestras emociones. Identificar tus emociones en el momento presente, que quiere decir reflexionar sobre el cómo estamos viviendo en la actualidad nuestra vida. Por ejemplo, el reflexionar si en esta etapa de nuestra vida estamos siendo plenos, estamos siendo felices, nos sentimos satisfechos con quienes somos, con lo que tenemos. Y si no es así, nombrar aquello que nos resulta insatisfactorio. Por ejemplo, el decir, no sé, continuamente vivo enojado, frustrado, continuamente vivo decepcionado o desilusionado. Esas son emociones. Entonces, al momento de identificarlas, nosotros podemos empezar a detectar si es que esa emoción presente está ligada hacia una experiencia del pasado. Porque lo complejo en esto es cuando vivimos nuestras emociones de manera automática y de manera inconsciente. Es decir, no vivimos desde la emoción, sino desde la reacción hacia lo que sentimos. Por ejemplo, si hay esta situación de vivir desilusionado, entonces al no ser conscientes de esa desilusión, simplemente actuamos hacia el mundo de una manera quizá muy pasiva, de una manera en donde ya no nos ilusiona tanto el tener algunas metas, ya no nos ilusiona ya no nos ilusiona el hacer ciertas actividades, el realizar ciertos, metas o propósitos de vida que en algún momento sí estaban presentes en nosotros. Entonces, el detectar eso, decía, nos puede llevar
hacia el punto de, okey, ¿desde dónde viene esta emoción? ¿Desde dónde me siento desilusionado? Y es ahí donde podemos tener una mirada hacia nuestro pasado y decir: "Necesito resolver eso. Necesito resolver aquella experiencia que me causó un golpe en mis emociones, en mis sentimientos, y por lo tanto es lo que vengo acarreando y me siento de esta manera". Entonces, en primer lugar, es aprender a detectar lo que sentimos en nuestra actualidad. Ahí ahí es importante también el empezar a detectar cuando nuestras emociones del presente, y que posiblemente estén ligadas hacia el pasado, ya lo decía, estén mezcladas o estén revueltas en situaciones de nuestro presente. Por ejemplo, si nosotros acarreamos enojo o frustración de nuestro pasado, posiblemente haya cosas en nuestro presente que nos enojen y nos frustren o nos irriten. Pero eso también quiere decir que pues simplemente estamos repitiendo, estamos reciclando una emoción en una experiencia presente. Entonces, bueno, son varios matices que se refieren a este tema de sanar el pasado, pero en primer lugar, ¿qué te parece eso? O sea, aprender a identificar nuestras emociones presentes, aprender a detectarlas, nombrarlas y a partir de ahí ir, generando o ir siguiendo el hilo de hacia dónde nos conducen en cuanto a la experiencia que tenemos que sanar al respecto. Yo tenía la edad de 12 años. Tenía, podría decir, un mejor amigo. Y resulta que no quedamos de acuerdo en ir a algún lugar. No quedamos de acuerdo. Pero me enteré o supe que ese mejor amigo, así lo consideraba, había invitado a alguien más para ir, al parque, a andar en bicicleta. A mí no me hizo nada. No habíamos quedado en nada. Pero, ¿qué crees? Sentí un impacto a nivel emocional Ujú. que empecé a sentirme muy mal. Empecé a sentir incluso enojo. Y en la medida que yo le daba vueltas, ya no era solamente enojo, era volver a sentir aquella sensación y se convirtió en resentimiento. Y aquí el tema es que a mí nadie me había hecho nada. Y por eso con esto quiero decir que en ocasiones podemos experimentar una sensación de enojo, de miedo, de frustración, en mi caso, de resentimiento, pero no porque algo haya ocurrido o no Ujú, necesariamente que alguien me haya dañado o me haya afectado, sino fue ujú, la percepción que yo tuve y fue la información que yo me di la que finalmente produjo o desencadenó todo ese tipo de emociones como la que tú estás comentando. Fue la primera vez que entré en un estado de comprensión y sobre todo de acercamiento a ese tipo de emociones. Pero en este caso, generadas solamente por una percepción. Entonces, esto significa, así he ido aprendiendo y así lo he ido estudiando, acomodando. Generalmente, las personas viven y sienten un daño en su vida, en su alma, en su corazón. Lo más sorprendente es que posiblemente un 70% de ese daño que llevan y que cargan en su espalda pertenece justamente a esa característica que yo tuve. Nadie les hizo nada. No fue una traición, así tal cual. No fue una acción premeditada para quizás hacer sentir mal o defraudar a alguien, no. Fue solamente o es solamente el proceso que a veces tenemos y que no somos conscientes de esto, lo que puede producir y lo que puede generar una herida. Fíjate que en las relaciones de pareja
se da mucho esto. Es decir, de pronto el hombre tiene una cara larga, el hombre apaga su luz, anda ya como ermitaño en una esquina, y la mujer lo ve y le pregunta: "¿Pasa algo?". Y el hombre con la misma cara de apache puede responder, bueno, si responde, a veces solamente gruñe, pero puede responder: "No, no pasa nada". Pero en el interior, en la cabeza de ese hombre, hay un sentimiento. Posiblemente hay un enojo y posiblemente un resentimiento. Y la mujer insiste, quizás no ese día, al otro día que sigue a lo mejor igual. Oye, ¿te pasa algo? Ujú, No, no me pasa nada. ¿Qué, pues qué piensas que tengo? Otra vez. Y entonces, bueno, ante esa situación podemos apreciar de que en las relaciones humanas un gran porcentaje de esas emociones de baja vibración que lastiman y que incluso que pueden crear una herida, son el resultado de lo que nos decimos a nosotros mismos de una manera egoica. No es real, pero hay una voz, un diablito, que está ahí en tu interior diciéndote cosas, traduciendo las cosas. Mira, es que no fue atenta, tu mujer, ¿qué le costaba, prepararte un agua fresca? Si sabe que vas a llegar, posiblemente asoleado, hombre, mínimo, una jarra de agua, un masajito en tus pies. Y llegaste y a lo mucho, hola, ¿qué tal? Bienvenido. Y así, nada más. Y entonces la historia que nos empieza a contar ese diablito si no nos damos ujú, cuenta, si no estamos en esa conciencia, podemos tomar todo lo que ese diablito nos dice y traducirlo para nosotros o copiarlo como una realidad. sí. Nos sentimos mal, nos sentimos dolidos, nos sentimos defraudados porque ese diablito evidentemente tiene siempre un enfoque negativo. Ese diablito tiene una característica, es generador de conflicto, es generador incluso de pelea. Y entre más escuchemos a ese diablito, más conflicto tendremos, no solamente en nosotros, sino más conflicto tendremos incluso en las relaciones personales. Ujú, Entonces, por eso decía, la mayoría de las heridas que experimenta, en este caso, el ser humano, el hombre o la mujer, tienen que ver con lo que se dice a sí mismo de manera negativa. Y solamente alrededor de un 20, un 30% de esas heridas que vive tanto el hombre como la mujer son el resultado de algún choque con quizás la pareja, un hermano, una hermana, un compañero de trabajo, pero es un porcentaje menor. Lo cierto es que tanto uno como el otro hemos de llevar todo un proceso de limpieza y hemos también de conducir todo esto hacia un punto de comprensión, de perdón y sanación. sí, de alguna manera lo que nos lastima o lo que nos duele de la realidad es la percepción que tenemos de ella, la manera en la que la interpretamos. Entonces, cuando vemos que una persona no cumple con una cierta expectativa que nosotros queremos, o que nosotros tenemos, sea una expectativa sana o no sana, independientemente de eso, al no verla satisfecha, por supuesto que lo interpretamos como algo negativo o desagradable. Y depende de la herida, de las heridas que tengamos dentro de nosotros, la connotación o todo el argumento que le vamos a dar. Entonces, si para una persona una experiencia en donde su pareja no cumple con cierta expectativa que tiene hacia un hecho, por supuesto que si lo vive desde, por ejemplo, la idea de traición, la persona se va a sentir traicionada. Me, me vivo desde la traición y lo nombro tal como es esta herida. O si lo vive desde el rechazo, igualmente, lo va a nombrar desde el rechazo y va a ser su experiencia con esta connotación. Pero fíjate que sí, esto da pie para entender que nuestro pasado
nos cuesta tanto el resolverlo, nos cuesta tanto perdonar, porque precisamente esa expectativa sobre lo que queríamos que fuera o sobre lo que en ese momento esperábamos como resultado de alguna experiencia que estábamos teniendo, al no verse satisfecha, por supuesto que nos dolió, nos lastimó. Fue una pues, experiencia que nos marcó o dejó una huella, pero esa interpretación sigue estando presente en nosotros. La expectativa que tú tuviste en ese momento y que no se cumplió es ahora la carga emocional y la carga mental que te impide el soltar ese pasado. ¿Por qué? Porque en ti sigue estando presente el sueño, la ilusión. En ti sigue estando presente el por qué no fueron las cosas diferentes. Tenía todo, teníamos todo. Era algo que era posible, ¿por qué no fue? Entonces, una de las cosas, de los puntos importantes para poder sanar nuestro pasado y llegar a ese proceso o a esa experiencia de perdón, tiene que ver con aceptar que las cosas fueron como fueron, aceptar que las cosas no pudieron ser diferentes a como sucedieron. Entonces, el llegar a esa aceptación, claro que es doloroso, o sea, es doloroso porque nos llega a la confrontación de en donde, pues bueno, ya no hay hacia dónde hacernos, no hay hacia dónde ir, ya no hay posibilidades de que eso cambie. El pasado no puede ser diferente, porque ya es algo que es entra dentro de las cosas concretas de la vida. El pasado no puede cambiarse, bueno, por el momento, ¿verdad? No sé si en un futuro tengamos acceso a una máquina del tiempo. No lo veo todavía posible, pero esto entonces es el pasado no puede cambiarse, no puedes hacer nada al respecto de él, más que sí el aceptarlo y reconocerlo. Es decir, okey, así fue como tenía que ser, fue de acuerdo a un nivel de conciencia que tenía en ese momento, fue de acuerdo a las circunstancias que había en ese entorno, fue de acuerdo a la conexión que generé hacia las personas que quizás participaron en ese pasado, en ese escenario de mi vida, y por lo tanto, lo mejor que puedo hacer por mí es el simplemente decir: "Acepto las cosas como son", dejo de pensar o dejo de fastidiar mi mente, de llevarme a esta tortura mental en la que me digo que por qué fueron así o en la que yo quisiera que fueran diferentes, dejo de torturarme de esa manera y simplemente, pues, hago, pues, este primer trabajo de aceptación para posteriormente, que lo vamos a ir comentando, hacer el trabajo de perdón. A ver, tengo 2 puntos. El primero, en realidad, el pasado se convierte y se camuflajea en el presente. Bien. ¿Qué significa eso? Que lo que tú no resolviste en el pasado, no significa que se convierte en un fantasma muy lejano a ti. En realidad, eso que no resolviste en el pasado, se sigue expresando en tiempo presente. Y más aún, hay un mecanismo del inconsciente. En los enfoques filosóficos, también se considera como parte de esa inteligencia del universo, en donde se plantea lo siguiente: todo aquello que no resuelves, tu propia naturaleza interna te lo va a volver a presentar o a recrear en otro momento. Se le conoce como los ciclos repetitivos. Te lo va a presentar otra vez con el ánimo de que tú puedas estar en un punto de mayor luz, de mayor conciencia, y a partir de ahí resolverlo, Ujú. con lo que estabas Okey, comentando. sí. Pero si no lo resuelves en una segunda, habrá una tercera. Y si no, pueden seguir, las veces que sean necesarias, porque el inconsciente lo que busca es ponerte enfrente a ti aquello que estás que has dejado pendiente, Ujú. que le llamamos pasado.
Y por eso decía, no es tanto pasado, o sea, sí, pero al mismo tiempo lo tengo aquí. Y por esa razón, si un niño se sintió posiblemente abandonado por mamá, esa fue su percepción. Posiblemente mamá solamente salió a la tienda a comprar algo, pero el niño, al no verla, recibe el impacto y lo procesa como experiencia de abandono. Resulta que en la medida que el niño va creciendo, su misma naturaleza interna le va a ir poniendo en situaciones en donde ahora un amigo lo va a dejar ahí. Es decir, lo va a llevar a esa sensación de que lo abandonó. Oye, fuimos juntos al parque y yo estaba considerando de que nos íbamos a venir juntos porque fuimos juntos, nos venimos juntos, ¿o qué? Y resulta que van juntos y el amigo a lo mejor encuentra a alguien más Pues, que eso no se hace. y se va para allá y te queda igual con la experiencia de abandono. Y puede pasar meses o quizás años, pero se va repitiendo. Claro. Tiene una relación de pareja y resulta que ya en la relación de pareja puede haber exactamente lo mismo. O incluso en este caso, el hombre o la mujer puede estar Ujú. pensando una y otra vez de que con quien está en cualquier momento lo va a dejar. Y va a estar atento, si es hombre, incluso a las miradas que dirige la mujer o al revés. ¿A quién viste? A ver, ¿qué pasó? ¿A quién le escribiste? Pero todo eso es el reflejo de una herida, en este caso de una experiencia del pasado. Y como no se ha resuelto, como no se ha sanado, se sigue presentando una y otra y muchísimas veces hasta que la persona pueda en algún momento tener un conocimiento más amplio de sí mismo, conozca este tipo de matices para ahora sí, en un proceso de autoobservación, pueda vivir el proceso incluso también de sanación, es decir, hacer la corrección en la mente, hacer la corrección de esa percepción, darle ese sentido distinto para finalmente deshacerse de aquel hechizo que le lleva a una Ujú. experiencia, pues, de sensación, de abandono, de malestar, de enojo, de miedo, un círculo que se puede, eh, repetir por toda la vida. Ujú. Y ya que estamos en este punto en el que sí consideramos que uno es importante, identificar la percepción que esto nos ha dejado de las cosas y verlo así tal cual, es una distorsión de mi mente, es una distorsión de mi realidad que me hace ver las cosas de una manera en la que no necesariamente es así, pero por la experiencia del pasado interpreto las cosas de esta manera. Y, okey, hablamos de un pasado en donde hay personas involucradas. Hablemos de estas experiencias en donde hubo alguien que te generó esa herida, o no que te generó esa herida, que fue coautor o que estuvo presente en la experiencia en la que se generó esa herida. Entonces, generalmente nosotros es parte de nuestro mecanismo de defensa psicológico, el que en lugar de tomar una cierta responsabilidad sobre las experiencias que tenemos, lo llevamos hacia el terreno de la culpa. La culpa es un mecanismo defensivo para no tomar responsabilidad sobre nuestra vida y sobre nuestras acciones. Ya sea culpar a los demás o culparnos a nosotros mismos, es lo mismo, es el mismo asunto en donde no asumimos el aprendizaje y no asumimos esa toma, decía, de responsabilidad. Entonces, otro de los elementos importantes tiene que ver con esto. Si hubo una persona presente en tu pasado que decía estuvo involucrada en el que tú tuvieras una experiencia dolorosa, es importante sanar esa relación, sanar la perspectiva. Entonces, si tú lo estás viendo desde la culpa, eso te va a atar y te va a encadenar
tanto a la persona como al sentimiento, ya sea de rencor, de enojo, de tristeza, hacia la persona. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, se trata de uno de los elementos más, eh, sobresalientes del ser humano, que es la capacidad de comprender, que puede ser incluso la capacidad de empatizar y la capacidad de poder interpretar la vida no solamente desde tu propio mecanismo mental, sino también desde el cómo vivió la otra persona esa experiencia. O, por ejemplo, en la situación hacia, no sé, hacia los padres. Pocas veces nos preguntamos el por qué nuestros padres actuaron como actuaron. Cuando cuando nos sentimos mal respecto, por ejemplo, a la situación que vivimos con ellos, pocas veces nos preguntamos el ¿y por qué ellos actuaron de esa manera? ¿Por qué ellos hicieron o decidieron tener ciertas acciones o tener la vida que tuvieron respecto a su paternidad? ¿Por qué lo decidieron? O sea, pocas veces nos damos ese permiso de salir de nosotros para generar esta empatía. Entonces, igualmente, cuando nosotros hablamos de un daño recibido de otra persona, una experiencia dolorosa, pocas veces también lo interpretamos así. El qué llevó a la otra persona a esta situación. Y no me refiero tanto a una situación de una agresión o de una conducta que raya quizás en ya temas muy fuertes, porque ahí ya convergen otros aspectos, pero me refiero, por ejemplo, a ciertas heridas emocionales, ciertas decepciones amorosas, ciertos, por ejemplo, enemistades con personas que eran tus amigos. En ese tipo de aspectos es donde esto puede entrar perfectamente para ayudarnos a liberarnos, porque se trata de eso, liberarnos del sentimiento de culpabilidad. El que podamos ver las circunstancias de una manera más consciente, más despegada del sentimiento que nos está arraigando y nos está dañando, y el permitirnos entonces, desde esa perspectiva, el entender de una manera distinta las cosas y poder dar un paso siguiente hacia lo que sigue en nuestra vida. Entonces, liberarnos de la culpa es bastante importante, y si es una culpa hacia contigo mismo, la pregunta es el no decirte por qué lo hice, o no generarte esta autocrítica, sino el entender, el comprender, ¿qué aprendí de ello? ¿Cómo esta experiencia me ayudó a ser mejor? ¿O cómo me ayudaría a hacer mejor las cosas en mi vida? ¿Cómo me ayudaría a relacionarme mejor hacia con otras personas? ¿Cómo me ayudaría a entender de los cuidados que tengo que tener hacia mi persona, hacia la manera en la que me involucro? O sea, si nosotros lo detectamos así, nos podría dar material, material muy amplio sobre un aprendizaje que es necesario tener y por supuesto que nos llevaría a una mayor madurez. Hay un principio que dice: "El ego es memoria", y si traducimos ego como sinónimo de conflicto, entonces ahí empezaremos a cuadrar todo este asunto. Todo aquello que tú le reclamas a tu pareja, en realidad es un reclamo a tu madre o a tu padre. Los reclamos entonces no son para la persona en tiempo presente. Los reclamos siempre tienen raíces muy profundas hacia el pasado. Y por esa razón, considero que es vital empezar a observar lo que se mueve acá adentro, en nuestro propio pensamiento. Entonces, si yo soy consciente de que esa desconfianza hacia la pareja no es sino la desconfianza que yo experimenté en mi infancia hacia papá o hacia mamá, estoy más cerca de sanar.
Si si yo me siento inseguro en la vida, y también comprendo que la inseguridad tiene que ver con una etapa de mi infancia. Posiblemente no sentí el cobijo, la protección, la guía, la fuerza de papá, estaré más cerca de sanar, de sanar. Mm, Eso significa que hay que conectar con la emoción original. Se le conoce como la emoción causa. Es decir, lo que yo reflejo en la pareja, no salgas, no digas esto. O sea, eso no es sino la superficie. Y si yo me estoy enfocando solamente en la superficie, no voy a conectar a los procesos de sanación. Pues por eso decía, todo lo que a ti te genere conflicto, no lo veas solo en tiempo presente. No es la persona que tienes enfrente ujú. la que te está generando lo que tú dices, la culpa, el enojo, el miedo. ¿Cómo no? ¿Me entiendes? Entonces, ¿quién es? El fantasma de tu pasado. Esa etapa en tu vida donde experimentaste o viviste algo que finalmente dejaste ahí pendiente, no has resuelto, no has sanado, y tú insistes en que es la pareja, insistes en que es el hermano, la hermana, papá, o sea, pero es tu pasado, es decir, es tu Ah, infancia. ujú, Y por eso decía, primer punto es empezar a entrar en conciencia de que las personas no te dañan. De hecho, no hay ujú, ninguna persona que tenga el poder de dañarte. Nadie, no existe eso. Salvo que tú le otorgues ese poder a esa persona, entonces sí puede ser, tú puedes ser lastimado, lastimada, dañado o dañada. Pero nadie tiene ese poder para poder influir en ti. Si empezamos a acomodar este asunto, nos daremos cuenta entonces que estamos distrayéndonos demasiado, porque estamos atentos a qué hace o qué no hace la pareja, qué dice o qué no dice la pareja o el amigo. O sea, es que no haces allá la atención, eso es distracción, ujú, eso es el canto de las sirenas, eso simplemente te va a alejar a un proceso de conexión con lo real en ti y con lo real incluso de la persona que tienes enfrente de ti. Entonces, por eso decía, en primer lugar, aceptar con sinceridad, casi incluso con humildad, que los conflictos que tengo en mi vida hoy, con el dinero, con la familia, con la pareja, con los hijos, tan solo son el reflejo de los asuntos que traigo pendientes en la infancia. ujú, Y ahí les va. Hay 2 puntos o 2 etapas. Primero, ese enojo, o ese miedo, o esa culpa, es energía contenida. Sentí miedo, sentí culpa, sentí carga, todo eso lo contuve, y por eso una y otra vez estamos, tomando decisiones desde el enojo, desde la culpa, y nos metemos en un ciclo interminable de conflicto y de malestar. Entonces, la idea es tomar esta conciencia de que el conflicto ujú, que yo traigo hoy en mi vida con el dinero, que no tengo éxito, que no me va bien en el amor, ya, o sea, simplemente quitarnos la venda. Es decir, esto entonces pertenece a algo de mi pasado que no he resuelto. Yo lo quiero resolver. Entonces, irte al pasado, y es ahí donde empezamos a tener más claridad. Dime cuándo sentiste que tu papá te falló o que no estuvo contigo, o tu mamá, qué fue quizás lo que dijo que te lastimó o que incluso te hirió. Y por eso hay una pregunta, considero muy valiosa. Generalmente le preguntamos a la persona, ¿hace cuánto tiempo tú empezaste a vivir lo que es la traición, la desilusión? ¿Quién te traicionó? Y van a decir las personas, bueno, es que hace 5 años yo tuve una relación en donde pues ahí me traicionaron, me desilusionaron, entonces son 5 años. Entonces le dice a la persona, entonces vayamos otros 5 años más atrás, porque todos son ciclos repetitivos. Entonces le llevamos hacia atrás. Entonces hace 10 años, ¿qué viviste? ¿Qué desilusión?
qué frustración. Ah, sí, es que estaba estudiando y entonces ahí un amigo o quizás un profesor me llevó a tal situación Ujú, donde sentí eso y nos vamos yendo hacia atrás. Y lo más sorprendente es que ujú, vamos a llegar sí o sí a esa etapa de la infancia, en donde finalmente la persona puede decir: "Sí, sentí el abandono de mamá, sentí la falta de cobijo de papá". Es que eso y ahí estamos conectando con la emoción causa, y lo que se recomienda es ujú, libera la emoción. Es ujú, decir, todo eso que tú comprimiste durante todos estos años, libéralo. ¿Y cuál es la forma de liberarlo? Hay diferentes maneras en que las personas pueden vivirlo. Cuando llegan a este punto, hay quienes pueden expresarlo a través del llanto. ujú, Hay un llanto sanador. Hay incluso personas que lo pueden expresar con un enojo magnificado o con un miedo más grande, pero es el proceso de entrar en conciencia con aquella emoción causa, porque si no liberas la energía, no le puedes entrar al proceso de sanación. Entonces, por eso, primera etapa, libera. El único requisito es que hay que liberar desde la conciencia. Si tú no liberas la emoción desde la conciencia, no es liberación, es recreación, es repetición, porque algunas personas dirán, pues yo sí libero, Meterio, cada rato lloro, cada rato me estoy ujú, acordando y me duelo y lloro, sí, pero no es desde esta toma de conciencia, ya lo haces mecánicamente, lo haces desde la herida, lo haces desde el ujú. sentimiento y para esto se requiere esa toma de Sí, conciencia, que es lo que te acercaría a ese punto sanador. sí, fíjate, diste con un punto que es bastante clave en esto, que es ese proceso en donde contactas con la emoción, pero desde un acompañamiento consciente, o desde esa toma de conciencia de que no es solamente el revivir la emoción, no es solamente darle vueltas a lo mismo, no es tomar conciencia de eso, darte cuenta, incluso si la experiencia cuando se llega a tocar ciertas emociones dolorosas, pero la experiencia de liberarlas, de poderlas sacar, poderlas expresar de una manera consciente, es lo que hace la diferencia precisamente en este aspecto en el que no es únicamente el, pues sí, ya reconozco la emoción, convivo con ella y la hago parte de mi vida, incluso la integro a mi personalidad, no, es reconócela, tócala, vívela, pero para que ya no esté en tu vida. Es este proceso diferente. Fíjate, mentir una de las cosas que yo he identificado que son preguntas recurrentes en cuanto al tema del perdón, cuando las personas abordamos este tema, no sé si a ti te ha ocurrido, porque sí veo que es muy, muy recurrente, es el preguntar, ¿qué hago cuando una persona de mi pasado, bueno, ya estoy sintiendo que le estoy perdonando, pero qué hago? ¿Sigo manteniendo presente en mi vida a esa persona o me distancio de la persona? Una de los cuestionamientos interesantes que las personas se hacen, es necesario la distancia, es necesario el eh, bloquearlo de redes, bloquearlo de círculos de amistad, alejarme de la persona para poder perdonarle, para poder seguir con mi vida. Entonces, ¿es necesario eso o no es necesario? Tiene que ver más conmigo, tiene que ver con mi propio trabajo interno. Pero fíjate que es muy interesante porque hay personas que nuestra mente nuestra mente ya las asocia con las experiencias dolorosas. El que nosotros, tras de estar en contacto constante con este tipo de personas, con estas personas de nuestro pasado doloroso, es muy complejo, muy complicado poder trabajar ciertos contenidos cuando tenemos una cercanía, a lo mejor hasta cotidiana, y no porque no pueda suceder, puede suceder.
pero el asunto está ahí cuando ya nuestra mente lo ha integrado tanto, lo ha ya mezclado tanto estas emociones y esto hace que nosotros pensemos que es la persona la que nos hace sentir así. Es que es su presencia, ya no puedo verlo, ¿no? Lo que pasa es que ya hay una asociación tan fuerte que, pues, es muy muy complicado que tu mente haga este desprendimiento o esta disección de poder diferenciar entre lo que es tuyo y lo que es el otro. Entonces, sí creo que una de las etapas importantes, o sea, cuando hay sucesos muy fuertes y hay heridas muy muy profundas o muy fuertes hacia con personas, sí creo que es importante el tomar cierta distancia. No una distancia quizás permanente y eterna, pero sí en esos momentos en donde necesitas resolver primero algo hacia contigo, porque esa distancia también te va a ayudar a tomar una perspectiva diferente de la otra persona. No sé si a ti te ha ocurrido o si las personas que nos escuchan les ha ocurrido esto, en donde, no sé, terminaron una relación o terminaron una relación de amistad, así con una persona en donde las cosas no quedaron bien y se distancian, cada uno hace su vida, pero al paso de un tiempo vuelven a encontrarse. Claro, hay las experiencias en donde se vuelven a activar ciertas emociones negativas, pero hay otro tipo de experiencias en donde al ver a la persona ya no es lo mismo, ya no se siente ya no tiene esa connotación negativa. Eso habla de que se ha vivido un proceso en donde se han sanado muchas cosas y la distancia ha favorecido este proceso. Entonces, tiene mucho que ver, sí, claro, con cada situación, pero aquí lo recomendable es que la persona identifique, necesito distancia para sanar. O sea, esto no tiene que ver con la otra persona, tiene que ver conmigo. Necesito la distancia para que yo pueda lograr entender mis emociones, lograr entender esta experiencia. Necesito esta distancia para poder sanarme y ya en un posible momento futuro, si es que es necesario, claro, la interacción con esa persona sea diferente, bueno, ahí está ese elemento. ¿Tú qué opinas de esto, Meteor? Bueno, tengo 3 puntos. Uno y medio. Sí. Lo que pasa es que la vida está hecha de etapas. Pensemos en la vida como un libro, Ujú, en donde hay páginas y capítulos. La idea es discurrir, fluir, capítulo tras capítulo, para que se complete el viaje hacia la obra que es la vida. Entonces, desde esta perspectiva, sin duda, cada etapa está relacionado con experiencias, personas y circunstancias. Y en cada uno de estos elementos hay aprendizajes. Ahora, cuando lo llevamos al terreno que tú lo comentabas a nivel de pareja, hay dos, bueno, yo veo dos circunstancias. La primera es cuando ha habido una relación de pareja y finalmente ya termina la relación, quizás a través de una desilusión, de una traición, donde tú experimentas esas heridas, se magnifica la herida. Y entonces ahí digo, bueno, pues es una etapa, es una experiencia, pero ¿qué necesidad hay de que en otra etapa busques jalar a esa persona e incorporarla en tu vida? Forma parte de una etapa. Y por eso lo que tú comentabas, de que con algunas personas en alguna etapa prácticamente hay sintonía, hay conexión, hay vivencia, hay cosas que solamente pertenecen a ese momento y que pasan posiblemente 5 años, 10 años o más años. Y tú, si quieres recrear lo que vivieron hace 10 o 15 años, te desfasas. O sea, no estás ujú. relacionándote ni con la persona ni contigo.
te estás relacionando con lo que fueron, pero ya no son. Aquella persona ya tiene su vida, tiene su propia dinámica, su círculo de amistades, y tú también al mismo tiempo. Y es ahí donde, decía, algunas personas quieren jalar, y dicen: "Bueno, es que yo ya perdoné a esta persona, sucede algo feo hace 5 años o hace 10 años, pero éramos muy amigos. Entonces, como ya perdoné, entonces ahora ya, quiero incorporarlo". Pues no, o sea, fueron amigos en esa etapa. Ahorita ya la vida misma te muestra otros terrenos, otras posibilidades, otras experiencias. La segunda variante, bueno, en ese sentido, déjalo en paz, suéltalo. Lo que es en el momento es en el momento. Pero en esto otro, en esta otra variante, es cuando hay una relación y en este caso hay descendencia. Ahí es una cuestión diferente. Es decir, sí, posiblemente hay Claro. desilusión, hay traición, y sí considero lo que tú comentas, vive, pon una distancia para que puedas ir acomodando, ir sanando, ir experimentando la reconstrucción de ti mismo, de ti misma. Generalmente yo le digo a las personas, una traición equivale más o menos a la siguiente imagen o símbolo. Imagínate que tienes un librero muy grande en tu casa, enorme, al cual le vas poniendo detalles que tú consideras de altísimo valor. Mira este recuerdito de este viaje, esta escultura, Ujú, este cuadro. Y durante el tiempo que dura la relación, pensemos 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, fueron detalles que fuiste poniendo ahí. El punto es que una desilusión o una traición equivaldría a que todo ese librero que está ahí con ujú, tantas cosas se va al piso y todo lo que estaba ahí se riega completamente. Imagínate lo que implicaría levantar otra vez el librero y ver qué es lo que es útil y lo que ya no es. Eso equivale, al proceso que requiere cualquier hombre o cualquier mujer para la reconstrucción de sí mismo o de sí misma. Y por eso decía, sí, por supuesto, se requiere ese contacto consigo mismo de ujú, sanación. Y después del proceso de sanación, hay una cuestión técnica. Es decir, la cuestión técnica es, no voy a ser, ni tu mejor amigo, o ni tu mejor amiga, pero hay algo, que nos une y quizás nos unirá el resto de la vida y vamos a establecer una relación diplomática, una relación vamos, de conciencia que implica, por supuesto, la descendencia. Ahí es otra variante. claro. Pero en el primer caso, soy de la idea que lo que vives en una etapa, pues simplemente ya cuando lo sanes, simplemente es seguir avanzando sin buscar o tratar de buscar Ujú. reencontrarte con aquella persona o aquellas personas como ya lo perdoné o como ya la perdoné. Entonces a ver si volvemos a ser amigos. No, no voltees hacia atrás, porque la vida no es hacia atrás, Sí. la vida es hacia adelante. Ujú. Sí, fíjate, hay un concepto importante aquí. Sí, efectivamente, el perdón es algo que tiene que ver contigo. Perdonar es algo que tiene que ver con sanar tu propia experiencia respecto a un pasado que ha lastimado, que te ha traído dolor, pero eso tiene que ver más, decía, con un proceso interno, un proceso individual. El perdón es muy individual. Entonces, el perdón es más de nuestro corazón, es perdonar desde nuestro corazón a la persona. Y sí, efectivamente, el querer traer nuevamente a una persona que ha sido parte de un pasado, y más si fue un pasado doloroso, pues tendríamos que, pues, realmente evaluar muy bien esa situación, evaluar muy bien el de qué se trata, ¿no? O si lo estamos haciendo de una manera más tratando de revivir ciertos momentos, pero, pues, eso ya entraría desde dentro de un terreno más neurótico que sano.
Al querer revivir un pasado, pues lo único que vas a revivir, no sé, no creo que sea una escena muy buena la que se pueda dar. Entonces, sí creo que es una recomendación importante, el evalúa muy bien esas situaciones, evalúa muy bien de qué se trata en ti. Realmente en tu presente no hay las circunstancias concretas, reales, para que tú puedas construirte una vida o un escenario de vida satisfactorio, o sea, realmente no lo hay. Y es por eso que quieres ir hacia tu pasado. Realmente no has conectado con tus potenciales presentes o con tus cualidades presentes para poder tener escenarios de vida sanos. Y es por eso que pues prefieres traer un pasado que pues no sabes cómo podría ser. Entonces, analizar eso, ¿no? Posiblemente se trate únicamente de que no estés abierta o abierto a enfrentarte al futuro, a enfrentarte a los retos presentes. Y es por eso que consideras que lo conocido puede ser mejor, pero, pero bueno, entonces hay que darle la connotación adecuada a todo esto. O sea, no se trata de huir de tu presente ni de tu futuro, sino de que te atrevas a ir construyendo relaciones más sanas, ir construyendo un tipo de vida, un estilo de vida también más sano, con mayor equilibrio. Y para eso pues hay que afrontar las cosas presentes, no ir hacia lo que está ya en un terreno que no corresponde a este presente. Y fíjate que, bueno, otra de las cosas importantes para mencionar en este tema de el perdón tiene que ver con la ayuda, el apoyo que podemos tener de personas. Muchas veces nos cerramos cuando nos duele algo. Somos así como estos, o sea, cuando nos duele algo, podemos tender a generar un caparazón en torno a nosotros o generar una defensa y nos cerramos de los vínculos, o sea, de las personas cercanas. Podemos tender a aislarnos. Y esa es una de las cosas que pueden ser contraindicadas en el tema de resolver o sanar nuestras propias heridas. Entonces, trata de generar vínculos que te ayuden a apoyarte. Ok, no se trata de que las demás personas te van a resolver los temas que a ti te corresponden, pero sí se trata de que en esta relación sana hacia con personas, una relación amistosa con familiares, con personas de apoyo, pues que ha sido comprobado, entonces tú puedes tener perspectivas distintas, puedes tener elementos, palabras, acompañamiento que te puede ayudar, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, de esta red de apoyo en las personas que están saliendo de una circunstancia negativa de su vida, y esa red de apoyo se trata de, lo decía, de amistades, amigos, familiares, personas de valor que pueden ser incluso terapeutas, pueden ser conocidos, pero que le aporten a tu vida un peso y te ayuden a fortalecer nuevamente tu autoestima, que reconozcas tu valor también dentro de estos círculos. Así que, bueno, evita el aislamiento total. Necesitas tu espacio, sí, necesitas tu tiempo, sí, pero evita el que eso se vaya hacia este extremo. Son 2 elementos que quiero mencionar. Cuando una persona llega a la conclusión de que el pasado fue mejor de lo que se está viviendo en el presente, significa que no está regando el jardín del presente o está yendo hacia lo que fue. Punto número 2, las comparaciones en ocasiones no son buenas, porque decía que cada etapa tiene su propia energía, Ujú, así como cada día lleva en sí misma una lección, un aprendizaje, una experiencia de amor, de felicidad, y por esa razón cada día siempre es hecho nuevo, siempre es fresco.
siempre es esa maravillosa oportunidad, es ese libro en blanco. Y entonces aquí es un buen tip, porque si alguien está pensando que la mejor etapa de su vida está atrás, significa que no está, atendiendo áreas de valor en este momento, con Ujú. personas, con, emprendimientos, con esa relación incluso hacia sí mismo o hacia sí misma, y este sería un buen tip para que la persona pueda volver hacia sí misma y pueda desde ahí entonces, enfocar la luz hacia, ese regar el Ujú. jardín de su tiempo presente o de Sí, la etapa presente. sí, y es que antes de que vayas al punto 2, em, y es que el asunto aquí es que, obviamente, que nosotros vamos a ver nuestro pasado y lo vamos a idealizar, lo vamos a romantizar, ¿no? Por supuesto que vamos a voltear hacia atrás y vamos a ver quizás solamente los aspectos agradables, o incluso vamos a ver una película en nuestra mente que no necesariamente corresponda concretamente a ese pasado, porque en ese pasado también hubo dificultades, también hubo problemas, si no, no fuera un pasado del cual, pues, saliste lastimado. Entonces, es importante el no idealizar de esta manera. Y por otra parte, el aceptar la vida, o sea, el afrontar la vida y el sanar tiene que ver también con reconocer que la vida no es perfecta como tal. No en este sentido de perfección como algo, rosa, algo, digamos, como, fuera del contexto real de las cosas. En la vida, incluso, nosotros tenemos que aprender a desarrollar algo que se le conoce como la tolerancia a la frustración. La tolerancia a la frustración tiene que ver con eso. Las cosas pueden ser como tú quieres o pueden no ser como tú quieres. La vida puede darte, los resultados como los has esperado, o puede no dártelos. Puede suceder o no puede suceder. Pero ante eso, no es que tú te plantes en que o es así o es así. O es así o me enojo, o me frustro, o me decepciono. O sea, no. La enseñanza de la vida es, tienes que aprender a convivir con eso. Tienes que aprender a tolerar que las cosas no sean como tú te lo planteas en un primer momento. Eso no quiere decir que sea algo malo, quiere decir que aún te toca seguir avanzando más, que aún te toca dar algunos pasos más para llegar quizás a un primer punto en donde las cosas se va dando como tú lo estás esperando. Pero te decía, es algo de que tenemos que aprender, y cuando echamos la mirada al pasado, pues es porque no estamos reconociendo esto. Es porque estamos diciendo: "Aquí en el presente hay demasiada frustración y no puedo con ello. No tengo la tolerancia suficiente o la aceptación suficiente para poderlo asimilar, y entonces por eso quiero echarme un clavado hacia atrás". Bueno, ahora sí continuar con el segundo punto. Sí, por eso se plantea que la comida que tú disfrutas en un momento, no habrá otro momento para poder disfrutar lo de ese momento. De ahí entonces la importancia de esta conciencia. Y decía que la vida está hecha por bloques o etapas. No hay etapas malas, no hay etapas buenas, son etapas que forman parte del viaje que traemos Ujú, en nuestro camino de vida. En algunas filosofías incluso se sintetiza en 4 etapas, que se divide cada una en 25 años. Los primeros 25 años de la vida de una persona es el asentamiento, es decir, empezar a tocar, empezar a, observar y decir: "Ah, estoy en esta tierra escuela. Ah, la siento, la huelo, corro, salto, la experimento", los primeros 25 años. Los segundos 25 años tienen que ver con, bueno, entonces, ¿cuál va a ser mi aportación? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué voy a crear? ¿Qué voy a emprender? Y ahí es donde inicia ese impulso y traemos esa sí, energía, como a ver a qué me voy a dedicar, qué me gusta. Y ahí es donde está esa etapa, la segunda etapa, donde empiezas a generar, incluso te das cuenta que tienes la capacidad para poder generar recursos,
relaciones, experiencias. Y después está la tercera etapa, los otros 25 años, que son de los 50 a los 75 más o menos, donde te das cuenta de aquello que estás construyendo o ya has construido. Y es ahí donde se dice, en esa etapa, las personas pueden recibir el báculo de rey o el palo del mendigo. Si tú no viviste de una manera sabia las etapas anteriores, entonces ahí, en esa tercera etapa, te vas a dar cuenta que no tuviste un enfoque creativo, que posiblemente te distrajiste en cosas que finalmente no te llevaron a ese desarrollo de ti mismo a nivel emocional, a nivel profesional, a nivel de pareja, a nivel económico. Y entonces ahí no recibes el báculo del logro, de la victoria, sino más bien el palo del mendigo. Y la tercera, digo, la cuarta etapa, los otros 25 años, tienen que ver con el despertar. Ya construí, es decir, ya tengo un techo, ya tengo resuelto el tema del alimento, he podido crear este entorno que es genial, en caso de que sea, pero entonces ahora también hay que construirme hacia adentro. Ujú, Y es ahí donde se habla de que esa etapa tiene que ver con el desarrollo máximo del potencial espiritual que lleva cada ser humano, en donde los pendientes que tú no atendiste, heridas, traiciones, desilusiones, sí o sí deben vivir el proceso poderoso de sanación. Y ujú, cuando una persona vive etapa tras etapa, honra su vida. ¿Y cómo se puede honrar la vida? Honrando cada momento, honrando cada etapa que te toca vivir. Y eso también implicaría una conciencia que te lleva a darle el valor sagrado de cada paso que vas dando y que este se traduce también en aprendizaje. Es donde te das cuenta que tienes alas y que además las puedes fortalecer para elevarte a las alturas más elevadas de plenitud, tanto hacia adentro, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual, como también hacia afuera. Y es así como el ser humano puede entonces tener en esta vida la mejor experiencia de plenitud o de ser completo en la frecuencia de felicidad, de amor y también de realización, no solamente en lo terrenal, sino incluso también en lo espiritual. sí. Hay preguntas que definen cada una de estas etapas de vida que tenemos. Y la pregunta que define a la juventud es: ¿qué hago? Tantas posibilidades, tantos caminos, tanta abundancia, ¿qué hago? Y hay una pregunta que define la etapa, digamos, final de la vida, que es: ¿qué hice? Jung Está bueno. lo comentaba muy interesante, porque él decía que el llegar a la vejez era como era como el haber puesto una escalera en una pared y haber subido, y al momento en el que estás arriba, darte cuenta que pusiste la escalera en la pared equivocada. Pero él lo hablaba desde un aspecto en donde entendía muy bien los sentimientos que se desarrollaban, o los sentimientos con los cuales convivíamos en cada etapa de nuestra vida. Y lo decía: en la etapa de juventud de nuestra vida, el sentimiento es mucha incertidumbre. Es todo este campo abierto con el cual no sabemos qué hacer con él. Pero la etapa de la vejez está muy relacionada con ese sentimiento de, quizás de: no hice tanto de lo que quise haber hecho. Puse mi energía en las cosas que, pues, quizás no fueron trascendentes. Y no es que sea así propiamente. También se trata de una perspectiva que tenemos que aprender a sanar en nosotros. En la juventud tenemos que aprender a tomar decisiones y dejar fuera lo que, pues, no está dentro de las decisiones que tomamos, saber lidiar con eso, con que cada decisión que tomamos vamos a a renunciar a la posibilidad de tomar otras cosas. Y decía: en la etapa posterior tenemos que también asumir el costo de nuestras decisiones y en lo posible estar en paz con ello.
estar en paz con la experiencia que tuvimos, porque no se trata tanto de si hicimos o no hicimos, se trata de qué aprendimos de ello. Lo que nos va a dar paz es eso. Lo que nos va a dar paz no es la experiencia, es con lo que nosotros nos quedamos de ella. Y si hemos de llegar a una etapa de nuestra vida en donde las experiencias las convirtamos en sabiduría, va a depender mucho de lo que hagamos con ese sentimiento de decepción o de aceptación. Entonces, pues muy bien, Emeterio, pues por hoy, eh, ¿qué te parece si concluimos y nos estamos viendo en un siguiente podcast? Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí.